Hay una sala en el Vaticano a la que ningún investigador ha entrado jamás. No porque esté cerrada con llave, no porque los guardias suizos bloqueen la entrada con sus alabardas ceremoniales, no porque el Papa haya firmado un decreto prohibiendo el acceso. Está cerrada porque nadie que sepa lo que contiene ha pedido entrar. Y nadie que haya pedido entrar ha sabido exactamente lo que estaba pidiendo. Esta sala no aparece en ningún plano oficial del Archivo Apostólico Vaticano. No tiene número de catálogo, no tiene un prefecto asignado. Los archiveros que han trabajado durante décadas en los kilómetros de estanterías que serpentean bajo la Basílica de San Pedro y a través de los edificios adyacentes del Estado Vaticano, hablan de ella en voz baja, cuando hablan, con la incomodidad específica de quien sabe algo que preferiría no saber. La llaman, entre ellos, con un término en latín que los pocos que lo han mencionado traducen de maneras ligeramente distintas. Algunos dicen, el lugar donde duermen las preguntas. Otros dicen, donde se guardan las respuestas que no deben ser respondidas. Uno, un archivero italiano que trabajó en el Vaticano durante 22 años y que habló de esto en una entrevista grabada pero nunca publicada, la llamó simplemente la memoria que la Iglesia no puede olvidar y no puede recordar. La memoria que la Iglesia no puede olvidar y no puede recordar. Empecemos desde el principio. Desde los hechos que nadie disputa, porque incluso los hechos indisputables sobre el Archivo Apostólico Vaticano son suficientemente extraños para detener la respiración. El Archivo Apostólico Vaticano, que hasta 2019 se llamó Archivo Secreto Vaticano, un nombre que el Papa Francisco cambió oficialmente argumentando que la palabra secreto en latín eclesiástico significa simplemente privado y no oculto, contiene documentos que abarcan 12 siglos de historia humana. 12 siglos. Desde el siglo VIII hasta el presente. El registro escrito más continuo y más extenso de la historia de la civilización occidental que existe en un solo lugar. 85 kilómetros lineales de estanterías. Este número se repite en todos los artículos sobre el archivo, en todos los libros, en todas las guías. 85 kilómetros. Casi todo el mundo que lo lee lo procesa y sigue leyendo. Deténgase un momento en 85 kilómetros. Si camina a paso normal por esas estanterías, sin detenerse a leer nada, sin abrir ninguna caja, sin examinar ningún documento, solo caminando, tardaría aproximadamente 17 horas. 17 horas de caminar entre documentos, sin leer uno solo. Ahora imagine que algunos de esos documentos son los registros originales de los procesos de la Inquisición, las actas manuscritas de los juicios de Galileo, de Giordano Bruno, de miles de personas cuyo único crimen fue pensar de manera diferente a lo que la institución permitía. Imagine que algunos son las cartas originales de los papas, a los reyes y emperadores de Europa durante 1000 años. Las cartas donde se decidían guerras, matrimonios, sucesiones, donde se negociaba con almas humanas como si fueran moneda. Imagine que algunos son documentos de los que nadie fuera del Vaticano sabe que existen. Ahora imagine que la gran mayoría de esos 85 kilómetros nunca han sido completamente catalogados. Esto no es especulación, es el reconocimiento oficial del propio Vaticano. El proceso de catalogación del archivo, que comenzó formalmente en el siglo XVII, no está completo. No hay un inventario exhaustivo y actualizado de lo que el archivo contiene. Hay índices parciales, muchos de ellos manuscritos, algunos en latín, algunos en idiomas que los archiveros actuales no leen con fluidez. Hay colecciones enteras que fueron catalogadas con una precisión que en el mejor de los casos se describe como aproximada. Hay documentos que aparecen en índices del siglo XVIII que no han podido ser localizados físicamente en las últimas décadas. No desaparecieron en el sentido dramático. Simplemente, en 85 kilómetros de material histórico acumulado durante 12 siglos, algunas cosas se pierden. O se mueven, o se guardan en lugares que no están en los índices. El Vaticano reconoce todo esto. Lo hace con la tranquilidad de una institución que existe desde hace 200 veces más tiempo que la mayoría de los estados modernos, y que ha aprendido que la transparencia completa y la supervivencia institucional son objetivos que no siempre apuntan en la misma dirección. Pero hay algo que el Vaticano no reconoce. Hay algo que el Vaticano no menciona en sus comunicaciones oficiales, en las visitas guiadas que ofrece a investigadores acreditados, en los documentales que permite filmar en sus instalaciones, en las declaraciones de sus prefectos y archiveros
ante las preguntas de los periodistas. Hay algo que el Vaticano no niega tampoco. Simplemente no existe en su discurso público. Y es precisamente esa ausencia, esa forma específica de no estar presente en ninguna narrativa oficial, lo que resulta más perturbador que cualquier afirmación directa podría ser. Porque la ausencia total, cuando se trata de algo tan visible y tan investigado como el Archivo Vaticano, no es natural. La ausencia total requiere esfuerzo, requiere que generaciones de personas hayan decidido, activa y consistentemente, no mencionar cierta cosa. Y cuando eso ocurre durante siglos, en una institución que ha visto pasar imperios y ha sobrevivido a todos ellos, la pregunta no es si hay algo que ocultar. La pregunta es qué clase de algo requiere tanto silencio durante tanto tiempo. Comencemos con lo que los investigadores que han tenido acceso al archivo cuentan cuando creen que nadie importante los escucha. El acceso al Archivo Apostólico Vaticano está restringido a investigadores acreditados. Esto es conocido y aceptado. Es una política que el Vaticano defiende con argumentos razonables. La fragilidad de los documentos, la necesidad de preservación, la complejidad logística de gestionar el acceso a material tan antiguo y tan extenso. Los investigadores acreditados trabajan en una sala de consulta. Los documentos les son traídos por archiveros. No pueden explorar libremente las estanterías. No pueden pedir cualquier documento en cualquier momento. Hay categorías de material que requieren permisos adicionales. Hay categorías de material que, según el reglamento oficial, son inaccesibles bajo cualquier circunstancia para investigadores externos. Esto también es conocido y aceptado. Pero hay algo más que los investigadores que han trabajado allí durante periodos prolongados describen, cuando hablan en privado, con una mezcla de fascinación y frustración que ninguno de ellos expresa completamente en sus publicaciones académicas. Hay una diferencia entre lo que el catálogo dice que existe y lo que realmente puede consultarse. No en el sentido de que los archiveros mientan, no en el sentido de una conspiración activa de desinformación, sino en el sentido de que hay documentos que aparecen en los índices, que tienen número de registro, que están formalmente catalogados como existentes, pero que cuando se solicitan, generan una respuesta que los investigadores describen con terminología que varía, pero que converge en el mismo punto. No disponible en este momento. En proceso de restauración. Acceso requiere aprobación de nivel superior. El documento no ha podido ser localizado. Esta última es la más frecuente y la más perturbadora. El documento no ha podido ser localizado. En un archivo perfectamente gestionado, con índices precisos, con procedimientos estandarizados, esta respuesta debería ser extremadamente rara. Un documento que aparece en el catálogo debería poder ser encontrado. Ese es el propósito del catálogo. Pero en el Archivo Apostólico Vaticano, esta respuesta no es extremadamente rara. Un historiador alemán especializado en historia eclesiástica medieval, que pasó 3 temporadas de investigación en el archivo entre 2005 y 2012, describió en conversación privada con un colega que ese colega luego reprodujo con su permiso, en un ensayo académico de circulación limitada, lo siguiente. Solicité 43 documentos en mis 3 temporadas. Recibí 26. Los otros 17 generaron respuestas diversas. 7 no disponibles, 6 en restauración, y 4 que literalmente no podían ser encontrados, a pesar de aparecer en el índice. 17 de 43. Eso es casi el 40% de mis solicitudes. En cualquier archivo público de cualquier país democrático, esa tasa de documentos inaccesibles generaría un escándalo. 40%. En cualquier otro contexto, esa cifra sería inaceptable. En el Vaticano, es simplemente la experiencia habitual de quienes trabajan allí. Y los investigadores que quieren seguir teniendo acceso aprenden rápidamente que no conviene insistir demasiado en los documentos que no aparecen. Porque el acceso puede ser retirado. No dramáticamente, no con una carta formal de expulsión. Simplemente los permisos no se renuevan. Las solicitudes se procesan más lentamente. La cooperación de los archiveros, que en los buenos momentos es genuinamente útil, se vuelve más formal y menos flexible. El archivo no expulsa a los investigadores incómodos. Simplemente hace su trabajo más difícil hasta que deciden ir a trabajar a otro lugar. Es una forma de control que no deja huellas.
y es una forma que solo puede ser sostenida por una institución que existe desde hace suficiente tiempo como para saber que los investigadores individuales tienen carreras de 30 o 40 años, mientras que la institución tiene 2000. La institución puede esperar. Siempre ha podido esperar. Ahora hablemos de los documentos que sí han sido accesibles y de lo que revelan, porque lo que está disponible ya es suficientemente perturbador para hacer que la pregunta sobre lo que no está disponible adquiera una gravedad particular. En el año 2000, Juan Pablo II ordenó la apertura parcial de los archivos relacionados con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente los documentos relacionados con las acciones o inacciones del Papa Pío XII durante el Holocausto. Esta apertura fue presentada como un gesto de transparencia histórica. Los historiadores que accedieron a estos documentos encontraron material que confirmaba, matizaba y en algunos casos contradecía las narrativas existentes sobre el papel del Vaticano durante la guerra. Pero encontraron también algo que no esperaban: lagunas. Lagunas en el registro que no podían explicarse por pérdidas naturales de documentación. Periodos específicos, conversaciones específicas, correspondencia con interlocutores específicos para los que la cadena documental simplemente se interrumpe. No de manera aleatoria, de manera selectiva. Las lagunas coinciden con precisión en los puntos donde el registro podría ser más comprometedor, donde las preguntas más difíciles podrían encontrar respuestas más difíciles. Un historiador italiano que trabajó con estos documentos durante años dijo en una conferencia académica en 2008: en un archivo tan extenso y tan meticulosamente organizado como el Vaticano, las lagunas no son accidentes. Un archivo que ha preservado cartas del siglo VIII no pierde por descuido la correspondencia de la Segunda Guerra Mundial. Las lagunas son decisiones. Las lagunas son decisiones. Esta frase resonó en la sala de conferencias y luego fue enterrada bajo el peso del discurso académico convencional que prefiere no llegar a conclusiones tan directas. Pero la frase es exacta. Y si las lagunas en los documentos accesibles son decisiones, entonces la pregunta sobre lo que hay en los documentos inaccesibles, en los que no pueden ser localizados, en los que requieren aprobación de nivel superior, que nunca llega, se vuelve urgente de una manera que trasciende la curiosidad histórica. Se convierte en la pregunta sobre qué clase de decisiones se han tomado durante cuánto tiempo para proteger qué clase de información. Hablemos de Giordano Bruno. No de Bruno en el sentido general, no de la historia que todos conocen, el filósofo y cosmólogo quemado en la hoguera en el campo de I Fiori, en Roma en el año 1600, por sus ideas sobre la infinitud del universo, la pluralidad de los mundos habitados, la no centralidad de la Tierra en el cosmos. Esta historia es conocida, es citada como ejemplo de la persecución de la ciencia por la religión. Tiene una estatua en el lugar donde Bruno fue ejecutado. Hablemos de lo que el proceso de Bruno realmente contenía. El proceso de la Inquisición contra Giordano Bruno duró 7 años. 7 años de interrogatorios, de acusaciones, de recantaciones parciales, de nuevas acusaciones, de un prisionero que durante 7 años se negó a retractarse completamente, a pesar de que la retractación le habría salvado la vida. Los documentos de ese proceso están en el archivo. Estuvieron completamente inaccesibles durante 3 siglos. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Roma era ocupada por fuerzas nazis que habían sellado un concordato con el Vaticano, los archivos del proceso de Bruno desaparecieron. No todos. Una parte sustancial del proceso original fue encontrada en 1940 en la biblioteca del gobierno francés en París, a donde había llegado durante las confiscaciones napoleónicas de los archivos vaticanos a finales del siglo XVIII. Esos documentos fueron publicados. La otra parte, la que permaneció en el Vaticano, la que nunca viajó a París, fue declarada perdida. Perdida. En el archivo más extenso y más meticulosamente preservado de la historia occidental, el proceso más famoso de la Inquisición, el proceso que produce más preguntas sobre la relación entre la Iglesia y el conocimiento científico y filosófico, simplemente se perdió. Excepto que hay algo que los documentos parciales publicados revelan, algo que los historiadores han señalado, pero que raramente aparece en los relatos populares sobre Bruno. Bruno no fue condenado por sus teorías cosmológicas.
Esto es lo que resulta extraordinario cuando se leen los cargos formales que aparecen en los documentos disponibles. La Tierra no siendo el centro del universo, la infinitud del cosmos, la pluralidad de mundos, estos eran temas filosóficamente problemáticos para la Iglesia de la época, pero no eran los cargos centrales del proceso. Los cargos centrales eran otros. Y los documentos disponibles solo los mencionan de manera oblicua, como si quien los redactó quisiera crear un registro, pero no quisiera ser demasiado explícito sobre el contenido. Los cargos incluían lo que los documentos llaman conocimiento de naturaleza prohibida sobre los ángeles. Incluían acusaciones de poseer y practicar un arte de la memoria que iba más allá de las técnicas mnemónicas convencionales. Incluían, y aquí la redacción se vuelve especialmente opaca, afirmaciones sobre la naturaleza del alma y su relación con la materia que contradicen no solo la doctrina, sino la seguridad de la doctrina. La seguridad de la doctrina. No la doctrina en sí, la seguridad de la doctrina. Como si lo que Bruno sabía o afirmaba saber no amenazara simplemente las creencias de la Iglesia, sino la capacidad de la Iglesia para mantener esas creencias frente a quien las escuchara. Como si lo que Bruno decía fuera el tipo de cosa que, una vez dicha, no podía ser no escuchada. El tipo de cosa que cambiaba permanentemente la percepción de quien la escuchaba. ¿Qué era ese conocimiento? ¿Qué contenía el arte de la memoria de Bruno que 7 años de la más sofisticada maquinaria inquisitorial no pudieron refutar ni hacer retractar? ¿Qué sabía sobre los ángeles, sobre el alma, sobre la materia que lo mantuvo firme frente a la certeza de la muerte durante 7 años? Los documentos completos del proceso podrían responder esto. Los documentos completos están perdidos. En el archivo más extenso y más meticulosamente preservado de la historia occidental. Esta no es la única historia así. Hay una que ocurre más de 2 siglos antes y que resulta si cabe más perturbadora porque el protagonista no es un filósofo ni un científico, sino un papa. El Papa Silvestre II, que gobernó la Iglesia entre 999 y 1003, es una de las figuras más fascinantes y más inexplicables de la historia medieval. Nacido Gerbert de Aurillac, en la Francia del siglo X, fue el primer francés en ocupar el trono de Pedro y fue, sin ninguna duda, el hombre más intelectualmente avanzado de su época en Europa. No es exageración. Gerbert de Aurillac introdujo en Europa los numerales arábigos, incluyendo el cero, que la matemática medieval no conocía. Introdujo el astrolabio y otros instrumentos de medición astronómica que había aprendido durante sus años de estudio en la España islámica de Al-Ándalus. Construyó órganos de agua y relojes mecánicos de una precisión que sus contemporáneos consideraron imposible para alguien que no hubiera tenido acceso a conocimiento sobrenatural. Sus contemporáneos literalmente pensaban que tenía acceso a conocimiento sobrenatural. Y esta convicción no era solo el reflejo de la ignorancia medieval, incapaz de comprender la ciencia avanzada. Era una convicción que Gerbert, con sus acciones y con sus escritos, activamente cultivaba. Hay cartas de Gerbert, conservadas en parte en el Archivo Vaticano y en parte en otros archivos europeos, que son perfectamente ordinarias. Correspondencia administrativa, cuestiones teológicas, matemática aplicada. Y hay otras cartas, mencionadas en fuentes contemporáneas y en fuentes de los siglos inmediatamente posteriores, que no están en ningún archivo. Cartas que Gerbert escribió durante sus años en España. Cartas que, según las fuentes que las mencionan, contenían descripciones de textos que Gerbert había consultado en bibliotecas de Al-Ándalus, textos que, según esas mismas fuentes, no eran textos islámicos ni textos griegos clásicos, sino algo más antiguo. Algo que los cronistas medievales que mencionan estas cartas describen con una circunspección que en sí misma resulta reveladora, como escritura de los tiempos anteriores al diluvio, o los libros que Salomón no escribió, pero que estudió. Los libros que Salomón no escribió, pero que estudió. Esta frase aparece en 3 fuentes independientes del siglo XI. 3 cronistas distintos, en 3 lugares distintos, describiendo las cartas de Gerbert con la misma imagen. ¿Qué estudió Salomón que no escribió? La tradición esotérica judía tiene respuesta para esta pregunta. La Kabbalah en sus formas más antiguas describe un conocimiento transmitido oralmente que nunca fue escrito, porque escribirlo sería peligroso. Un conocimiento sobre la estructura de la realidad, sobre los nombres verdaderos de las cosas, sobre la relación entre el lenguaje y la existencia. Un conocimiento que,
según esa tradición, Salomón poseía, pero que los sabios posteriores transmitieron solo a quienes habían sido preparados para recibirlo. Accedió Gerbert de Aurillac, en las bibliotecas de la España islámica, a versiones escritas de algo que según la tradición nunca debería haberse escrito. ¿Es eso lo que las cartas perdidas contenían? ¿Es eso lo que el Archivo Vaticano tiene pero no muestra? Estas preguntas no tienen respuesta verificable, pero la cadena de ausencias, la cadena específica de documentos que deberían existir y no pueden ser encontrados, tiene una dirección. Apunta consistentemente hacia un tipo particular de conocimiento. No hacia escándalos políticos, aunque esos también existen y algunos han sido revelados. No hacia crímenes financieros, aunque esos también están documentados y algunos han salido a la luz. No hacia los abusos que han marcado la historia reciente de la Iglesia, aunque esos también han generado documentos que el archivo contiene y que su accesibilidad varía. Apunta hacia algo más específico y más difícil de categorizar. Apunta hacia conocimiento sobre la naturaleza de la realidad. Conocimiento que la Iglesia ha poseído, en diversas formas, durante siglos, que ha protegido con una consistencia que trasciende a los individuos y a las épocas, y que nunca ha puesto en el espacio público de una manera que permitiera a cualquiera examinarlo completamente. ¿Por qué? Aquí es donde la historia se vuelve más difícil y más interesante simultáneamente. Hay una respuesta simple que la mayoría de los críticos de la Iglesia darían: el control. La información es poder. La institución que controla el acceso a cierto conocimiento mantiene el poder sobre quienes no tienen ese acceso. Esta respuesta es parcialmente correcta, pero es demasiado simple para explicar todo lo que los datos sugieren. Porque hay evidencia, dispersa pero consistente, de que la Iglesia no solo ha ocultado cierto conocimiento para controlarlo, sino que ha ocultado cierto conocimiento porque genuinamente cree que ese conocimiento es peligroso para quien lo recibe sin preparación. No peligroso para la institución, peligroso para la persona. Esta es una distinción que resulta crucial, y la evidencia más directa de esta distinción proviene de un lugar inesperado: los propios documentos del proceso de canonización. Cuando la Iglesia Católica canoniza a alguien, declara que esa persona es un santo, el proceso requiere documentación exhaustiva. Se recopilan testimonios sobre la vida del candidato, sobre sus virtudes, sobre los milagros atribuidos a su intercesión. Todo esto va al archivo. Hay canonizados cuya documentación de proceso es completa, accesible y consistente con la narrativa pública de sus vidas. Y hay canonizados cuya documentación de proceso tiene lagunas que siguen el mismo patrón que las lagunas en el archivo general. Las lagunas coinciden con las partes de las vidas de estos santos que involucraban experiencias contemplativas avanzadas. Las visiones. Los estados alterados de consciencia que la mística cristiana describe con términos como éxtasis, rapto, unión. Las descripciones de lo que experimentaron en esos estados. Teresa de Ávila escribió extensamente sobre sus experiencias místicas. Lo que escribió, y que está en sus obras publicadas, es extraordinario. Lo que está en el archivo del proceso de canonización, lo que Teresa escribió en comunicaciones privadas con sus confesores, lo que describió con mayor detalle que en sus obras públicas, es notablemente menos accesible que el resto de la documentación. Juan de la Cruz, el contemporáneo de Teresa y uno de los más grandes poetas de la lengua española, cuyas obras sobre la experiencia mística son consideradas cumbres literarias y espirituales, escribió también documentos que no son sus obras publicadas. Cartas, anotaciones privadas, descripciones de estados que en sus obras públicas menciona, pero no detalla completamente. ¿Dónde están esas descripciones más completas? En el archivo. ¿Son accesibles? No completamente. Esto podría ser simplemente cuidado con la privacidad de personas que son veneradas como santas. Podría ser respeto por la intimidad espiritual de figuras cuya reputación la Iglesia protege. Pero hay algo más. Hay investigadores que han tenido acceso parcial a algunos de estos documentos, acceso suficiente para ver fragmentos, pero no para estudiarlos completamente. Y lo que esos fragmentos sugieren, según los testimonios disponibles de esos investigadores, es que las experiencias que Teresa y Juan y otros místicos describían en privado con más detalle que en público, no son solo más intensas que la versión pública, son cualitativamente diferentes.
describen algo que en la versión pública está presente como experiencia espiritual, pero que en la versión privada está descrito con una especificidad y una literalidad que lo hace parecer algo más parecido a percepción directa de algo real que a experiencia subjetiva de algo inefable. Un teólogo suizo que ha trabajado con el archivo en varias ocasiones y que escribió sobre esto con la máxima cautela académica disponible, dijo lo siguiente en un artículo que publicó en una revista teológica de distribución limitada. Hay en los documentos privados de algunos de los más grandes contemplativos de la tradición católica descripciones de lo que percibieron en estados avanzados de oración que, si se leen literalmente, implican una afirmación sobre la naturaleza de la realidad que va más allá de lo que la teología oficial ha estado dispuesta a sostener. La pregunta de por qué estos documentos no son completamente accesibles puede tener más de una respuesta, y no todas esas respuestas son conspirativas. Una posibilidad es que quienes custodian el archivo entiendan que esas descripciones, leídas sin el contexto adecuado, sin la preparación adecuada, producen efectos en los lectores que son difíciles de predecir. Efectos en los lectores que son difíciles de predecir. Este teólogo, sin saberlo, o quizás sabiéndolo perfectamente, estaba describiendo lo mismo que el lama tibetano describió cuando habló con el alpinista Schaefer. Lo mismo que el archivero chino de la época de los Qing describió cuando habló de los textos del Shaolin. Lo mismo que aparece una y otra vez en las historias de conocimiento que se guarda con cuidado, no porque sea poder, sino porque es transformador. Transformador en el sentido literal, que transforma a quien lo recibe en algo que no era antes. Y transformar a la gente sin que ellos lo hayan elegido o sin que estén preparados para ello es, en el mejor de los casos, irresponsable. En el peor, es peligroso. Esta es la lógica del guardián, la lógica que el Shaolin aplicó durante siglos a sus textos más avanzados, la lógica que aparece, con terminología diferente, en todas las tradiciones que han custodiado conocimiento de este tipo. ¿La aplica también el Vaticano? Es el archivo apostólico, en sus capas más profundas e inaccesibles, no una bóveda de secretos políticos o de escándalos institucionales, sino una cámara de custodia de conocimiento que la Iglesia posee, pero no sabe completamente qué hacer con él. Esta es una hipótesis que resulta más perturbadora que la versión conspirativa simple, precisamente porque es más compasiva, porque implica que quienes guardan no guardan por codicia o por control, guardan porque tienen miedo. No miedo de perder poder, miedo de lo que podría ocurrir si ciertas cosas se supieran demasiado ampliamente. Y ese miedo, si es el miedo correcto, si está basado en comprensión real de lo que esas cosas son, es quizás el único tipo de miedo que merece ser tomado en serio. Hablemos ahora de algo que ocurrió en 1969 y que cambió la relación del Vaticano con su propio archivo de una manera que no fue completamente comprendida en ese momento y que sigue siendo mal comprendida hoy. En 1969, el Papa Pablo VI hizo algo que los historiadores de la Iglesia describen como una reorganización administrativa del archivo. Reclasificación de documentos, actualización de procedimientos de acceso. Nada dramático en apariencia. El tipo de reformas institucionales que cualquier organización grande realiza periódicamente. Pero hay algo en esa reorganización que no encaja con la descripción de reforma administrativa rutinaria. Ciertos documentos que hasta 1969 aparecían en los índices disponibles para investigadores dejaron de aparecer después de esa fecha. No fueron destruidos, no fueron declarados perdidos, simplemente desaparecieron de los índices accesibles, como si alguien hubiera decidido que ciertos documentos ya no deberían ser solicitables, que la primera barrera de acceso no debería ser la negativa a entregar un documento solicitado, sino la imposibilidad de saber que el documento existe para solicitarlo. ¿Por qué 1969? 1969 fue un año de convulsión extraordinaria. El Concilio Vaticano II había terminado 4 años antes, dejando a la Iglesia en un estado de transformación y conflicto interno que sus defensores llamaban renovación y sus críticos llamaban desintegración. El mundo estaba en agitación, movimientos sociales, crisis de autoridad en todas las instituciones, una sensación generalizada de que los sistemas establecidos estaban siendo cuestionados desde sus fundamentos. En ese contexto, ¿qué tipo de documentos querría el Vaticano hacer invisibles
incluso para quienes buscaban en el catálogo. Hay una pista que viene de un lugar inesperado. En los años que siguieron a 1969, varios académicos que habían estado trabajando con materiales del archivo en los años anteriores notaron la desaparición de ciertos documentos de los índices. Algunos lo mencionaron en correspondencia privada. Uno lo mencionó en una nota al pie de un artículo académico, con una redacción tan cuidadosa que solo quien supiera qué buscar la entendería como lo que era. La nota decía: los documentos citados en mi trabajo anterior de 1965, que en ese momento pude consultar en el archivo, ya no aparecen en los índices actuales disponibles para investigadores. La razón de esta reclasificación no ha sido comunicada. Los documentos que este investigador había consultado en 1965 eran documentos relacionados con lo que la Iglesia medieval llamaba visiones y lo que la psicología moderna llamaría estados alterados de conciencia de profundidad inusual. Documentos donde personas que la Iglesia veneraba, que la Iglesia consideraba especialmente cercanas a lo que ella entendía como Dios, describían lo que veían en esos estados con un detalle que la versión pública de sus vidas nunca incluía. Esos documentos desaparecieron de los índices en 1969. ¿Coincidencia? En la historia del Vaticano, pocas cosas son coincidencias. Ahora, hablemos del documento que nadie debería conocer pero que existe. Existe en la forma de una referencia. Una referencia en otro documento, un documento accesible, un documento del siglo XIII que forma parte de la correspondencia administrativa entre la sede romana y una de las provincias eclesiásticas del norte de Europa. Una carta completamente ordinaria sobre asuntos completamente ordinarios. Administración de propiedades, disputas de jurisdicción, cuestiones de personal. Excepto por una línea. Una línea que aparece en medio de la carta, entre un párrafo sobre una disputa de tierras y un párrafo sobre el nombramiento de un obispo auxiliar, que dice, en el latín eclesiástico de la época, algo que el investigador que la encontró tradujo de la siguiente manera. En cuanto al asunto de los libros que Inocencio mandó sellar en el año de su ascensión, los custodios informan que todo permanece como fue dispuesto y que nadie ha solicitado acceso desde el último informe. Los libros que Inocencio mandó sellar. ¿Qué papa llamado Inocencio? Hubo 13 papas con ese nombre. El contexto de la carta, la fecha, la provincia de origen, sugieren que la referencia es a Inocencio III, que gobernó entre 1198 y 1216 y que fue uno de los papas más poderosos de la historia medieval, el papa que organizó la Cuarta Cruzada, el papa que lanzó la cruzada contra los cátaros, el papa bajo cuyo pontificado el poder temporal del papado alcanzó su cenit. ¿Qué libros mandó sellar Inocencio III en el año de su ascensión, 1198? No hay registro de ese sellamiento en ningún documento accesible, pero hay una referencia, en una carta completamente ordinaria, escrita 100 años después, que trata ese sellamiento como un hecho conocido, como algo sobre lo que se informa rutinariamente, como algo que tiene custodios que envían informes regulares sobre su estado. 100 años después. Informes regulares. Custodios. Esto no es el lenguaje de una decisión excepcional, adoptada en circunstancias excepcionales. Esto es el lenguaje de una institución, de un sistema establecido, con sus propios procedimientos, con su propia cadena de responsabilidad, para custodiar algo que Inocencio III decidió en 1198 que debería ser sellado, y que, si el sistema funcionó correctamente, sigue sellado. Ahora mismo. En algún lugar de esos 85 kilómetros de estanterías. ¿Qué era? Lo que sabemos de Inocencio III es que fue un hombre de inteligencia extraordinaria y de convicción absolutamente férrea sobre la misión de la Iglesia. Un hombre que organizó la cruzada contra los cátaros precisamente porque los cátaros poseían y practicaban un tipo de conocimiento espiritual que Inocencio consideraba no simplemente herético, sino peligroso de una manera específica. Los cátaros creían en una dualidad radical. El mundo material era creación del mal. El mundo espiritual era el dominio del bien verdadero. El alma humana era una chispa divina atrapada en la materia, destinada a liberarse a través de múltiples vidas hasta alcanzar la pureza suficiente para regresar al principio espiritual. Esto no era simplemente teología diferente, era una comprensión completamente diferente de lo que significa ser humano. Y los cátaros, particularmente sus perfecti, sus iniciados más avanzados,
practicaban técnicas contemplativas que, según las fuentes disponibles, incluyendo algunas fuentes inquisitoriales, producían en ellos estados de consciencia que los hacían psicológicamente impermeables a la autoridad institucional. No rebeldes, no agresivos, simplemente inmunes. La misma inmunidad que los monjes del Shaolin producían en quienes alcanzaban ciertos niveles de práctica. La misma inmunidad que Tan Zhengzi reconoció y que lo llevó a quemar el monasterio. La misma inmunidad que el funcionario Qing reconoció cuando prohibió a sus agentes tener contacto directo con los miembros de las tríadas. La Iglesia de Inocencio III reconoció esa inmunidad en los cátaros y respondió con la única herramienta que tenía disponible para lidiar con algo que no podía controlar mediante la persuasión, la autoridad o el miedo. La violencia total. La Cruzada Albigense fue una de las primeras guerras de exterminio sistemático de la historia europea. Ciudades enteras masacradas, una cultura destruida, un conocimiento que vivía en las personas que practicaban esa tradición, eliminado junto con las personas. Pero antes de la cruzada, Inocencio III hizo otra cosa. Mandó sellar libros. ¿Los libros de los cátaros? Textos que describían sus prácticas y sus técnicas con suficiente detalle para que alguien pudiera aprenderlas sin un maestro en carne y hueso? ¿O algo más antiguo, algo que los cátaros habían preservado de tradiciones anteriores? ¿Algo que Inocencio quería asegurarse de que no sobreviviera a la destrucción de la tradición que lo portaba? No lo sabemos, pero los libros siguen sellados, y la referencia a su existencia está en una carta completamente ordinaria sobre disputas de tierras y nombramientos episcopales. Y la carta está en el archivo, y el archivo existe. Y eso significa que en algún lugar de esos 85 kilómetros de historia humana hay algo que lleva sellado desde 1198. 822 años. Y nadie ha informado de que los custodios hayan dejado de cumplir su función. Pasemos ahora a algo más reciente, porque el Archivo Vaticano no es solo historia antigua. Es también historia contemporánea, y en esa historia contemporánea hay algo que resulta particularmente difícil de ignorar. En 1981, el Papa Juan Pablo II sobrevivió a un atentado en la Plaza de San Pedro. Ali Aka, el pistolero turco que disparó, fue detenido, juzgado, encarcelado. La narrativa oficial del atentado tiene sus versiones, sus disputas, sus teorías sobre los mandantes reales. No es esto lo que nos interesa aquí. Lo que nos interesa es lo que Juan Pablo II hizo después de recuperarse. Juan Pablo II pidió acceso al tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima es el documento más famoso del Archivo Vaticano y también el más rodeado de misterio oficial, gestionado con la precisión de un maestro operístico. La historia es conocida en sus líneas generales. En 1917, 3 niños pastores en Fátima, Portugal, describieron visiones de la Virgen María que les comunicó 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados en el siglo XX. El tercero fue escrito por la única superviviente de los 3 niños, Lucía dos Santos, y entregado al Vaticano en 1944, con instrucciones de que debería abrirse en 1960 o después de la muerte de Lucía. 1960 llegó. El Vaticano no reveló el secreto. La justificación oficial fue que el contenido no era para esta época. No era para esta época. Esta frase, pronunciada por un vocero vaticano en 1960, es quizás la más densamente significativa y la más cuidadosamente vacía que la institución ha producido en el siglo XX. No era para esta época. ¿Para qué época era entonces? ¿Hay épocas para las que ciertos conocimientos son apropiados y épocas para las que no lo son? ¿Quién decide cuándo la época es la correcta? ¿Con qué criterios? El año 2000, bajo Juan Pablo II, el Vaticano reveló finalmente el tercer secreto. O reveló lo que dijo que era el tercer secreto. El documento publicado describía una visión de un obispo vestido de blanco que es asesinado por soldados. Una imagen que el Vaticano interpretó como referencia al atentado contra Juan Pablo II en 1981. La reacción de quienes habían esperado décadas para conocer el secreto fue, en muchos casos, decepción. No porque la visión careciera de significado, sino porque no parecía requerir 40 años de custodia especial. No parecía ser el tipo de cosa que el Vaticano necesitaría proteger durante décadas,
argumentando que no era para la época actual. Varios teólogos y vaticanistas señalaron algo que el Vaticano nunca respondió directamente. Lucía dos Santos, la vidente que escribió el documento, cuando fue informada en 2000 de que el Vaticano había revelado el secreto, respondió con palabras que pueden interpretarse de maneras muy diferentes, pero que difícilmente pueden interpretarse como confirmación entusiasta. Dijo: «Todo lo que debía ser dicho, ha sido dicho. No, este es el secreto. No, esto es lo que vi. No, esta es la visión completa. Todo lo que debía ser dicho, ha sido dicho». Esta frase, pronunciada por una mujer que había guardado ese secreto durante 60 años y que murió 2 años después, en 2005, es tan cuidadosamente ambigua que resulta imposible interpretar como afirmación directa de que lo publicado era todo lo que existía. ¿Hay más? ¿Hay una parte del tercer secreto que permanece en el archivo, no publicada, no reconocida? La respuesta oficial es no. Pero la historia del Vaticano y su archivo está llena de respuestas oficiales que resultaron incompletas. Y hay algo en el relato de Juan Pablo II después del atentado que merece atención. Juan Pablo II leyó el tercer secreto mientras se recuperaba, y luego hizo algo que sorprendió a quienes lo rodeaban. Le preguntó al cardenal responsable del archivo si había más documentos relacionados con Fátima. Documentos adicionales. No el secreto en sí, sino algo relacionado con él. La respuesta que recibió, según el testimonio de un cardenal que estuvo presente y que lo contó en conversación privada décadas después, fue: «Hay materiales que requieren estudio adicional antes de poder determinar su naturaleza». Materiales que requieren estudio adicional. En el Archivo Vaticano, relacionados con Fátima, que en los años 80 del siglo XX aún requerían estudio adicional. ¿Los recibió Juan Pablo II? ¿Los estudió? No hay documentación accesible que responda a esta pregunta, pero hay algo en la actitud de Juan Pablo II hacia el final de su vida, en ciertos textos que escribió en sus últimos años, en ciertas declaraciones que hizo sobre la naturaleza de la historia y su sentido, que sus biógrafos describen como un cambio sutil de perspectiva respecto a sus posiciones anteriores. Como si hubiera visto algo que había modificado su comprensión de ciertas cosas. Sin dramatismo, sin declaraciones extraordinarias, solo un matiz diferente en cómo hablaba de la historia humana y de su dirección. El tipo de matiz que produce haber leído algo que no puede ser leído sin que cambie algo. Esto es especulación. Pero es especulación fundada en la observación de personas que lo conocieron bien. Y en la historia del Vaticano y su archivo, ese tipo de especulación tiene la particularidad de que nunca puede ser completamente descartada. Porque el archivo existe, y lo que contiene, todo lo que contiene, sigue ahí, esperando. Con la paciencia específica de las cosas muy antiguas que han aprendido que el tiempo no es su enemigo, que el tiempo es, de hecho, su aliado más fiel. Hay algo más que debe ser dicho sobre el archivo, algo que los historiadores raramente mencionan porque parece un detalle técnico sin importancia, pero que, visto desde el ángulo correcto, resulta ser la clave de todo lo demás. El archivo no está organizado cronológicamente. Esto podría parecer un defecto de gestión documental, una limitación de los sistemas de archivo medievales que nunca fue completamente corregida por las reorganizaciones sucesivas. Pero hay algo en la lógica de organización del Archivo Vaticano que sugiere que la falta de orden cronológico no es un accidente, sino una característica. El archivo está organizado por procedencia. Los documentos están agrupados según la oficina o la persona que los generó. Esto tiene sentido para la gestión administrativa de una institución burocrática, pero tiene otra consecuencia, quizás no intencional. Hace extremadamente difícil buscar documentos por tema. Si quieres encontrar todo lo que el Vaticano sabe sobre, digamos, las prácticas contemplativas de los místicos medievales, tienes que buscar en los archivos de docenas de oficinas diferentes, en cientos de colecciones distintas, a lo largo de siglos de material. No hay ningún índice temático que te lleve directamente a lo que la institución sabe sobre la experiencia mística directa. Para encontrar eso necesitarías una vida entera de trabajo, o varias. Y esto, naturalmente, hace que la investigación exhaustiva sobre ciertos temas sea prácticamente imposible para cualquier individuo, no porque el archivo lo prohíba explícitamente,
sino porque la tarea es físicamente inabarcable para un ser humano con una carrera de 40 años. ¿Es esto un accidente de la historia? ¿O es el sistema de custodia más inteligente que podría diseñarse para proteger información que no debe ser completamente accesible? No porque sea peligrosa para la institución, sino porque es demasiado poderosa para quien la recibe sin la preparación adecuada. La respuesta más honesta es: no lo sabemos. No lo sabemos porque para saberlo necesitaríamos acceso completo a lo que el archivo contiene, y ese acceso no existe. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que la institución que custodias ese archivo lleva 2000 años estudiando la experiencia humana en sus formas más profundas. 2000 años de recopilar testimonios de personas que en el contexto de la práctica espiritual más intensa alcanzaron estados de percepción que la psicología moderna no comprende completamente y que la neurociencia comienza apenas a mapear. 2000 años de documentar lo que esas personas vieron, lo que experimentaron, lo que dijeron que había al otro lado de la percepción ordinaria. Y esa documentación está en el archivo. En esos 85 kilómetros de historia humana, junto con los documentos administrativos y las cartas diplomáticas, y los registros de procesos inquisitoriales, y los inventarios de bienes eclesiásticos, mezclada entre lo mundano de tal manera que quien no sabe exactamente qué buscar, no puede encontrarla. Y quien sabe exactamente qué buscar, ¿qué encuentra? Esta es la pregunta que el Archivo Vaticano lleva 2000 años no respondiendo. No porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta, una vez dada, cambia de manera permanente a quien la recibe. Y la institución que la custodia lleva 2000 años debatiendo con ella misma, en silencio, en los pasillos y en los concilios, y en las conversaciones privadas de sus guardianes más conscientes, si el mundo está todavía preparado para recibirla. La respuesta, hasta ahora, siempre ha sido la misma. Todavía no. Todavía no. Pero hay algo en el aire de este siglo, algo en la convergencia de la neurociencia y la física cuántica, y las tradiciones contemplativas de todo el mundo, y los datos que no encajan en ningún modelo establecido, que sugiere que la respuesta podría estar cambiando. Que quizás estamos llegando al momento en que todavía no se convierte en ahora. O quizás no. Quizás el archivo seguirá siendo lo que ha sido siempre. La memoria más larga de la civilización humana, con sus 85 kilómetros de preguntas y sus pocas respuestas selladas desde 1198. Esperando el momento que todavía no ha llegado, o que ya llegó y nadie lo reconoció. Buenas noches. Hay una habitación en el sótano del Archivo Apostólico Vaticano que no aparece en ningún plano arquitectónico oficial. No es una sala de consulta, no es un almacén de restauración, no es uno de los pasillos climatizados donde los documentos más frágiles descansan en cajas de conservación especial con temperatura y humedad controladas al decimal. Es una habitación que existe en los planos originales del edificio, planos del siglo XVII que se conservan en otro archivo, el Archivo Histórico del Vaticano, distinto del apostólico, donde los documentos sobre la propia institución vaticana se guardan con la misma lógica con que la institución guarda todo lo demás. Accesible en principio, inaccesible en práctica para cualquiera que haga las preguntas incorrectas. Un arquitecto italiano que realizó trabajos de restauración en las instalaciones del archivo, en los años 90, describió en su diario de trabajo, un documento privado que su familia permitió consultar a un investigador varios años después de su muerte, haber encontrado una discrepancia entre los planos que le habían sido proporcionados para guiar los trabajos de restauración y la geometría real de los espacios subterráneos. Una discrepancia de dimensiones. Los planos mostraban un corredor que terminaba en una pared. La pared, cuando el arquitecto la examinó en persona, no era una pared de cierre del corredor. Era una pared interior dentro de un espacio más grande. Había algo al otro lado. El arquitecto lo anotó en su diario con la precisión técnica de alguien que ha dedicado su vida a entender cómo los edificios ocupan el espacio. El volumen que falta en los planos es de aproximadamente 40 metros cuadrados de planta. El grosor del muro que lo separa del corredor es inusual para una pared interior de este edificio, aproximadamente el doble de lo que requeriría la función estructural. Esto sugiere que la pared fue construida para aislar el espacio, no para sostener el edificio. 40 metros cuadrados, aislados, bajo el Archivo Apostólico Vaticano.
en un espacio que no aparece en los planos oficiales. El arquitecto planteó la discrepancia a su supervisor en la obra, un funcionario vaticano de rango medio. La respuesta que recibió fue breve y terminó la conversación. Eso no forma parte del alcance de los trabajos de restauración. El arquitecto lo anotó en su diario y continuó su trabajo. Pero la discrepancia estaba ahí. Y si los planos originales del siglo XVII muestran ese espacio, si alguien tuvo que construir esa pared en algún momento posterior para sellarlo, entonces hay una fecha en algún lugar, una orden de construcción, un registro de los materiales utilizados, en el archivo, en algún lugar de los 85 kilómetros, en una colección que nadie ha podido identificar todavía. Esto no es evidencia de nada sobrenatural. Es simplemente un espacio físico cuya existencia no ha sido explicada. Pero en el contexto de todo lo que hemos examinado, un espacio físico sin explicación bajo el Archivo Vaticano no es un detalle menor. Es el tipo de detalle que en la historia del Vaticano resulta ser exactamente lo que parece. Algo que fue puesto ahí por una razón. Y la razón, como siempre en esta historia, no está disponible para quien pregunte. Hablemos ahora de los libros. No de los documentos del archivo, sino de los libros que el Vaticano ha poseído y que no están en el archivo porque el archivo es para documentos producidos por la institución. Los libros adquiridos de fuera, los libros confiscados, los libros donados, los libros que llegaron al Vaticano de maneras que los registros no siempre describen con precisión, esos están en la Biblioteca Apostólica Vaticana. La Biblioteca Vaticana es diferente del archivo. Tiene sus propias colecciones, sus propios sistemas de acceso, sus propios investigadores. Y tiene sus propias inaccesibilidades. Pero hay algo que conecta la biblioteca y el archivo que resulta relevante aquí. Hay libros en la Biblioteca Vaticana que tienen asociados expedientes en el archivo. Expedientes que documentan la historia de adquisición del libro, las circunstancias en que llegó al Vaticano, el contexto en que fue estudiado o no estudiado por figuras eclesiásticas a lo largo de los siglos. La mayoría de estos expedientes son completamente ordinarios. Pero hay una categoría de expedientes que no lo es. Los investigadores que han tenido acceso a fragmentos de estos expedientes, y son pocos, describen algo que tiene la estructura específica de lo que hemos estado rastreando a lo largo de toda esta historia. Los expedientes de ciertos libros contienen notas de lectores. No notas en los márgenes de los propios libros, que también existen, y que en algunos casos son extraordinariamente reveladoras, sino notas separadas, en documentos aparte, escritas por personas que leyeron esos libros y que luego escribieron, en comunicación privada con sus superiores o en diarios personales que terminaron en el archivo, lo que experimentaron al leerlos. No lo que pensaron sobre el contenido, lo que experimentaron. La distinción es crucial. Hay una nota, citada en un artículo académico de 1987 sobre la historia de la censura eclesiástica, que describe la experiencia de un monje benedictino del siglo XIV que leyó un texto que había llegado al Vaticano desde Constantinopla, décadas antes de la caída de la ciudad ante los otomanos. El texto, según el artículo, era un manuscrito griego de origen incierto que el monje describía como anterior en su apariencia a cualquier texto que haya visto, escrito en una mano que no reconozco como de ninguna época que conozca. El monje leyó el texto en 3 sesiones a lo largo de 2 días. Su nota posterior, escrita al tercer día y dirigida al abad de su monasterio, decía: «He leído lo que me fue encomendado leer. No puedo informar sobre el contenido de manera que resulte comprensible sin haber leído el texto, y no recomiendo que nadie más lo lea sin preparación». Lo que el texto describe no es herejía en el sentido en que conozco la herejía. No niega verdades de fe, ni afirma falsedades sobre Dios o el alma. Lo que describe es algo diferente. Describe una manera de ver que una vez aprendida, no puede ser desaprendida. He estado despierto durante 40 horas, porque cada vez que cierro los ojos, veo con mayor claridad de lo que veo con ellos abiertos. No sé si esto es gracia o maldición. Solicito instrucción. Una manera de ver que una vez aprendida, no puede ser desaprendida. Esta frase, escrita por un monje benedictino en el siglo XIV, es la descripción más precisa que hemos encontrado en toda esta investigación de lo que cierto tipo de conocimiento hace a quien lo recibe. No cambia las creencias, no agrega información, cambia la percepción. Y la percepción
una vez cambiada, no puede ser deschangada. ¿Qué había en ese manuscrito griego? El artículo académico que citó la nota del monje no identificó el texto con precisión, solo describió que se encontraba en la Biblioteca Vaticana bajo una asignatura que en las décadas posteriores a la publicación del artículo ya no correspondía a ningún documento localizable. El texto había sido relocalizado, o había sido trasladado a los 40 metros cuadrados bajo el corredor del archivo, o simplemente se había perdido. En el archivo más extenso y más meticulosamente preservado de la historia occidental. Ahora hablemos de algo que sucede en el presente. No en el siglo XIV, ni en el siglo XVII, ni en 1969. En el presente, en este año, en este momento. El Vaticano tiene un observatorio astronómico. El Observatorio Vaticano es una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo, con raíces que se remontan al siglo XVI. Tiene instalaciones en Castel Gandolfo, en los Montes Albanos fuera de Roma, y una instalación moderna en Arizona, en el Observatorio Mount Graham, donde opera uno de los telescopios más avanzados del mundo. Esto es conocido y relativamente sin controversia. Lo que es menos conocido es lo que los astrónomos vaticanos estudian, o más específicamente, lo que han publicado y lo que no han publicado. El Observatorio Vaticano tiene una producción científica real y respetada en astronomía convencional. Sus investigadores publican en las mismas revistas que cualquier otro observatorio. Sus datos son utilizados por la comunidad astronómica internacional. Pero hay una línea de investigación que el observatorio ha mantenido durante décadas y que no tiene la misma visibilidad que el resto de su trabajo: la búsqueda de vida extraterrestre. No en el sentido sensacionalista, en el sentido científico serio de la astrobiología y la búsqueda de biosignaturas en atmósferas de exoplanetas. El Observatorio Vaticano ha publicado artículos sobre este tema. Sus investigadores han participado en conferencias sobre astrobiología. El director del observatorio, el padre José Gabriel Funes, dio en 2008 una entrevista al Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, en la que dijo que la posibilidad de vida inteligente en otros planetas no contradecía la fe cristiana. Esta entrevista generó atención mediática considerable. Lo que generó menos atención fue una frase específica de esa entrevista que la mayoría de los medios no citó. Funes dijo: "La pregunta no es si existen seres inteligentes en el universo. La pregunta más interesante es si ya hemos tenido contacto con ellos. Ya hemos tenido contacto con ellos". Esta frase, en boca del director del Observatorio Vaticano, en el periódico oficial del Estado Vaticano, en 2008, debería haber generado preguntas de seguimiento. Debería haber generado precisiones. ¿A qué contacto se refería? ¿A contacto histórico documentado? ¿A contacto que el Vaticano conoce y que no ha revelado al público? Las preguntas de seguimiento no llegaron. O llegaron y no recibieron respuesta. O recibieron respuesta y la respuesta no fue publicada. Pero la frase existe. Está en el archivo del periódico Vaticano. Está disponible para quien la busque. Y en el contexto de todo lo que hemos examinado, en el contexto de una institución que durante 2000 años ha recopilado sistemáticamente testimonios sobre experiencias que van más allá de la percepción ordinaria, en el contexto de un archivo que contiene 12 siglos de historia humana y que guarda partes de esa historia con una consistencia que solo puede ser institucional, esa frase adquiere un peso que va más allá de la especulación teológica casual. ¿Qué sabe el Vaticano sobre contacto con inteligencia no humana? ¿Es eso parte de lo que está sellado en el archivo desde 1198? ¿Es eso lo que los manuscritos griegos describen con una manera de ver que no puede ser desaprendida? ¿Es eso lo que los místicos del siglo XIV veían cuando cerraban los ojos después de leer ciertos textos? No lo sabemos. No podemos saberlo con la información disponible. Pero hay algo que sí podemos decir con precisión. El Vaticano es la única institución en la historia humana que ha estado presente, de manera continua e institucional, en todos los momentos cruciales de la civilización occidental durante 2000 años. Ha estado presente en el colapso del Imperio Romano y en la construcción de la Europa medieval. Ha estado presente en las Cruzadas y en el Renacimiento. Ha estado presente en la Reforma y en la Contrarreforma. Ha estado presente en el nacimiento de la ciencia moderna y en sus conflictos con la religión. Ha estado presente en las 2 guerras mundiales. Ha estado presente en la Guerra Fría.
Está presente ahora. Y en cada uno de esos momentos, en cada una de esas transiciones históricas, la institución ha tomado decisiones sobre qué guardar, qué revelar, qué sellar. Ha construido durante 2000 años el archivo más extenso y más cuidadosamente custodiado de la historia humana. Y parte de lo que ese archivo contiene no ha sido visto por nadie fuera de un círculo extremadamente reducido de custodios cuyos nombres no son públicos y cuya selección no sigue criterios que ningún documento externo explica. Esto no requiere conspiraciones, no requiere maldad, no requiere siquiera intención deliberada de ocultar. Solo requiere que una institución que ha existido durante 2 milenios haya desarrollado, a lo largo de ese tiempo, una comprensión de lo que cierto conocimiento hace a las personas y de cómo gestionar ese conocimiento de manera responsable. Una comprensión que puede ser equivocada, que probablemente lo es en algunos aspectos, que ha producido errores históricos graves y daños reales a personas reales, pero que parte de una pregunta que es legítima. La misma pregunta que los monjes del Shaolin se hacían cuando decidían qué enseñar y a quién. La misma pregunta que el guardián del Kailash parece responder de manera diferente para cada peregrino que se acerca. ¿Está esta persona lista para esto? ¿Está el mundo listo para esto? Hay un momento correcto para ciertas verdades y momentos incorrectos para las mismas verdades. El Vaticano ha respondido durante 2000 años con su propia versión del todavía no. Y el archivo espera. 85 kilómetros de memoria humana, 40 metros cuadrados de algo que no tiene nombre en los planos, libros con notas de lectores que no pudieron dormir después de leer, documentos de místicos que vieron algo que no cabe en las palabras que tenemos, referencias a sellaciones ordenadas hace 800 años. Y en algún lugar entre todo eso, quizás, la respuesta a la pregunta que Funes dejó flotando en el aire del periódico Vaticano en 2008. La pregunta sobre si ya hemos tenido contacto. El archivo no responde. El archivo solo guarda. Con la paciencia de quien sabe que el momento llegará. O con el miedo de quien sabe que no debería llegar todavía. Con amor o con miedo. Con sabiduría o con control. Con custodia o con posesión. 2000 años de historia no responden esta pregunta con certeza. Pero hay algo en el silencio del archivo, en la consistencia de ese silencio a través de pontífices y siglos y guerras y transformaciones que han hecho irreconocible el mundo que lo vio nacer. Algo en ese silencio que no parece el silencio del secreto que tiene miedo de ser descubierto. Parece el silencio de quien espera. Quien espera algo. Quien sabe que lo que custodia tiene un momento, y que ese momento no es este. O que ese momento es exactamente este, y que solo los 85 kilómetros lo saben. Buenas noches. Hay un hombre que trabajó en el archivo durante 31 años. No fue prefecto, no fue cardenal archivero, No tuvo título que apareciera en ningún directorio oficial del Vaticano, en ninguna publicación institucional, en ninguna de las listas de personal que la Santa Sede publica periódicamente con la transparencia selectiva que la caracteriza. Su nombre era Paolo Veronesi. Nacido en Verona en 1941, hijo de un librero, nieto de un restaurador de manuscritos que había trabajado para la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Una familia de personas que pasan sus vidas entre documentos antiguos y que desarrollan hacia esos documentos una relación que va más allá del trabajo. Una relación que los que están fuera de ese mundo raramente comprenden y que los que están dentro raramente describen con palabras. Veronesi entró al archivo en 1971. 2 años después de la reorganización que retiró ciertos documentos de los índices accesibles. Esto no fue casualidad. Lo sabemos porque él mismo lo dijo, en la única conversación documentada que tuvo fuera del contexto institucional sobre su trabajo. La conversación ocurrió en 1998. Veronesi tenía 57 años y había pasado 27 de ellos en el archivo. Su interlocutor era un profesor de historia de la Iglesia de la Universidad de Bolonia, llamado Marco Ferretti, que había conocido a Veronesi a través de un contacto común y que había pasado meses ganándose su confianza con una paciencia que los académicos que realmente quieren entender algo aprenden que es el único método que funciona. La conversación duró 4 horas. Ferretti la grabó con conocimiento de Veronesi. La grabación existe. Ferretti nunca la publicó completa. Murió en 2014 sin haberla publicado. Pero la mencionó en correspondencia con varios colegas,
Citó fragmentos en al menos 2 cartas, y un colega suyo que tuvo acceso a la grabación después de su muerte, describió su contenido en términos generales en un ensayo privado que circuló en un círculo muy reducido de historiadores. Lo que Veronesi dijo en esa conversación, según los fragmentos disponibles, no fue lo que Ferretti esperaba escuchar. No fue una lista de documentos sensacionales. No fue la revelación de escándalos guardados. No fue el tipo de información que los periodistas de investigación imaginan que existe en los archivos cerrados de las instituciones poderosas. Fue algo más simple y más desconcertante. Veronesi dijo que en sus 27 años en el archivo había llegado a una comprensión de la institución que no podría haber alcanzado de ninguna otra manera. Y que esa comprensión lo había llevado a una conclusión que al principio le había parecido inaceptable y que con el tiempo se había convertido en la única cosa de la que estaba seguro. El archivo no oculta información sobre el mundo exterior. El archivo oculta información sobre la naturaleza de la experiencia humana. Ferretti le preguntó que explicara la diferencia. Veronesi respondió de la siguiente manera, según la cita que el colega de Ferretti incluyó en su ensayo. Durante siglos, la gente ha imaginado que el Vaticano guarda secretos sobre hechos, sobre quién hizo qué, cuándo y por qué. Conspiraciones, crímenes, acuerdos secretos. Y sí, hay algo de eso. No voy a pretender que no existe. Pero eso no es lo que la institución protege con mayor cuidado. Lo que protege con mayor cuidado es algo completamente diferente. Protege un mapa. Ferretti preguntó, ¿un mapa de qué? Un mapa de lo que puede ocurrirle a la mente humana. Un mapa de los estados de percepción y conciencia que son posibles para los seres humanos, pero que la mayoría nunca alcanza. Un mapa construido durante 2000 años a partir de los testimonios de miles de personas que en el contexto de la práctica espiritual intensa llegaron a lugares que no sabían que existían. Y ese mapa incluye cosas que la institución no sabe cómo manejar. Cosas que cuando las ves por primera vez en los documentos, te parece imposible que sean ciertas. Y luego lees más, y lees a alguien de otro siglo describiendo exactamente lo mismo con otras palabras, y luego a alguien de otro país describiendo exactamente lo mismo con otras palabras todavía, y en algún momento te das cuenta de que el mapa es real, que lo que describe es real. Y entonces entiendes por qué está guardado donde está guardado. Ferretti preguntó, ¿por qué está guardado? Veronesi guardó silencio durante un momento que la grabación, según quien la escuchó, hace casi insoportable en su densidad. Y luego dijo, porque una vez que ves el mapa completo, ya no puedes vivir como antes. Y la institución no sabe cómo preparar a la gente para eso. Ha intentado durante 2000 años encontrar la manera. No la ha encontrado. Entonces guarda el mapa y espera. Una vez que ves el mapa completo, ya no puedes vivir como antes. Esta frase, pronunciada por un hombre que pasó 31 años en el Archivo Vaticano, es la misma frase que el monje benedictino del siglo XIV escribió con otras palabras cuando dijo que lo que había leído le enseñaba una manera de ver que no podía ser desaprendida. Es la misma frase que el informante manchú escribió con otras palabras cuando describió al inquisidor que anotó en el margen de su declaración una sola palabra: peligroso. Es la misma frase que el investigador ruso escribió con otras palabras cuando añadió al margen de su informe oficial que no sabía qué hacer con lo que había experimentado. Es la misma frase que aparece, en idiomas diferentes, en épocas diferentes, en culturas diferentes, cada vez que alguien se acerca lo suficiente a algo que no tiene nombre apropiado en ningún idioma existente. El mapa del que hablaba Veronesi. ¿Qué está en ese mapa? Aquí es donde la conversación con Ferretti, según los fragmentos disponibles, se vuelve más difícil de seguir. No porque Veronesi se volviera evasivo, sino porque lo que describía empezaba a aproximarse al límite de lo que el lenguaje ordinario puede transmitir. Dijo que el mapa tenía, en sus capas más profundas, descripciones de estados en los que la percepción del tiempo cambiaba de manera fundamental. No la distorsión subjetiva del tiempo que todos conocemos, sino algo más estructural, algo que los contemplativos que llegaban a ciertos niveles describían consistentemente como la percepción simultánea de lo que había sido y lo que sería. No como visión profética, no como memoria, sino como una percepción directa de algo que normalmente está fragmentado en pasado, presente y futuro, pero que en esos estados aparecía como una unidad, un todo del que el tiempo ordinario
era solo una sección transversal. Dijo que el mapa tenía descripciones de estados en los que la frontera entre el interior y el exterior de la percepción se disolvía de maneras que los contemplativos describían con metáforas físicas muy específicas. No la metáfora poética de sentirse uno con el universo, sino la descripción de percibir el estado interno de otras personas con la misma inmediatez con que se percibe el propio estado interno, sin interpretación, sin inferencia, con la misma directa certeza con que sabes si tienes frío o calor. Y dijo que en las capas más profundas del mapa, en los documentos a los que solo los custodios más altos del archivo tenían acceso, había descripciones de algo para lo que no encontraba palabras adecuadas, pero que intentó describir de la siguiente manera: la percepción de lo que había antes de que el perceptor existiera. No en el sentido de memoria ancestral ni de vida pasada, En el sentido de que en ciertos estados la conciencia se encontraba con algo que reconocía como anterior a cualquier forma individual que esa conciencia pudiera haber tenido. Algo que los contemplativos describían como el fundamento del que emergía toda conciencia individual, incluida la propia. Y que ese fundamento no era vacío ni inerte. Era lo más vivo que habían encontrado jamás, lo más inteligente, lo más presente, y que encontrarlo cambiaba de manera permanente la relación con todo lo demás, con el dolor y con el placer, con la muerte y con el nacimiento, con la pregunta sobre si la existencia tiene sentido, no porque respondiera esas preguntas con respuestas conceptuales, sino porque las disolvía, las hacía irrelevantes de la manera en que la pregunta sobre si el agua está mojada se vuelve irrelevante cuando estás dentro del océano. Ferretti preguntó: ¿tú mismo has visto ese mapa completo? Veronesi respondió: partes. He visto partes. Lo suficiente para entender por qué está guardado, no lo suficiente para no poder dormir. Y luego añadió algo que Ferretti subrayó en su carta a un colega como la frase más importante de toda la conversación. Dijo: lo que más me perturbó no fue lo que el mapa describía. Lo que más me perturbó fue que reconocí lo que describía. No porque lo hubiera leído antes, sino porque lo había sentido. Una vez, por un momento, hace mucho tiempo, y lo había olvidado completamente. Y cuando lo vi descrito en esos documentos, lo recordé. Y supe que lo que describían era real. Lo recordé, y supe que era real. Esta es la misma estructura de reconocimiento que el maestro budista describió al peregrino en el paso Drol Mala. La misma estructura que el viejo Shidian describía cuando hablaba de los momentos en que todos los seres humanos, al menos una vez, sienten algo que luego olvidan. La misma estructura que la práctica espiritual sistemática intenta recuperar y estabilizar. El reconocimiento de algo que siempre ha estado presente, pero que la percepción ordinaria filtra de manera tan eficiente que la mayoría de los seres humanos pasa por su vida entera sin volver a encontrarlo después del primer contacto casual e involuntario. El Archivo Vaticano, según Veronesi, contiene el registro más extenso y más cuidadosamente compilado de ese reconocimiento que existe en el mundo occidental. Miles de testimonios, de personas de diferentes siglos, diferentes lugares, diferentes niveles de educación y preparación intelectual, describiendo el mismo reconocimiento, con la consistencia que solo puede producir el hecho de que lo que reconocen es real. Y la institución que custodia ese registro no sabe qué hacer con él. No porque sea malvada, ni porque quiera poder sobre otros, sino porque poseer el mapa más completo de algo y no saber cómo usarlo responsablemente es una forma específica de impotencia que ninguna institución, por poderosa que sea, puede resolver simplemente con voluntad o con recursos. El Vaticano lleva 2000 años en esa impotencia específica, guardando lo que no sabe cómo dar, esperando comprender cómo darlo, sin llegar a comprenderlo completamente. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y los documentos esperan, y los 85 kilómetros permanecen, y los 40 metros cuadrados bajo el corredor siguen sellados, y el mapa sigue siendo el mapa, incompleto para quien lo busca desde fuera, demasiado completo para quien lo encuentra desde dentro. Paolo Veronesi se jubiló en 2002. Regresó a Verona. Vivió en la casa de su infancia, rodeado de los libros de su padre y su abuelo, los libros de personas que habían pasado sus vidas entre documentos y que habían aprendido de esos documentos
una forma específica de silencio. Murió en 2011. No dejó memorias escritas. No dio más entrevistas. Vivió sus últimos 9 años en Verona con la quietud de alguien que ha visto suficiente y que ha encontrado en esa visión no inquietud, sino algo más parecido a lo que los contemplativos cuyos testimonios había leído durante 31 años llamaban, con palabras que él nunca usó en público, paz. La paz que el mapa describe en sus capas más profundas, la paz que el archivo guarda, la paz que nadie puede quitarle a quien la ha encontrado, porque no es información, no es conocimiento en el sentido de datos que pueden ser robados o suprimidos o reinterpretados. Es una forma de percibir. Y una vez que la percepción cambia, ningún archivo puede guardarla. Ningún muro puede contenerla. Ningún sello puede cerrarla. Porque no está en ningún documento, está en quien la encontró. Y pasa de quien la encontró a quien está listo para recibirla. Silenciosamente, sin declaraciones, sin títulos, sin mapas. Exactamente como siempre ha pasado. Exactamente como sigue pasando ahora mismo. En algún lugar, en alguien, que está leyendo esto y que siente algo que reconoce, sin saber por qué lo reconoce, sin necesitar saberlo. Buenas noches. Hay una última cosa que debe ser dicha. Una cosa que Veronesi dijo al final de su conversación con Ferretti, una cosa que el colega de Ferretti eligió no incluir en su ensayo, pero que mencionó en una nota al pie con la explicación de que no sabía cómo contextualizarla correctamente. La nota decía simplemente: al final de la grabación, Veronesi dijo algo que no he podido dejar de pensar desde que lo escuché. Y luego citaba la frase. La frase era esta: el archivo no es el guardián del mapa. El archivo es la excusa para que los guardianes del mapa puedan encontrarse entre sí, sin que nadie entienda por qué están en la misma habitación. El archivo como excusa, no como propósito, como cobertura para algo que ocurre en las conversaciones entre personas que han visto ciertas cosas y que necesitan, de vez en cuando, encontrar a alguien más que también las haya visto, para no olvidar que lo que vieron era real, para no ceder a la presión de un mundo que insiste en que nada de eso existe. Esta es quizás la comprensión más profunda de lo que el Vaticano realmente custodia. No documentos, no secretos, no poder institucional disfrazado de custodia espiritual, sino una red de personas. Una red que se extiende hacia atrás 2000 años y que se extiende hacia adelante, hacia un futuro que ninguno de sus miembros puede ver completamente, pero que todos, en los momentos más claros de su práctica, sienten como algo real. Una red de personas que han visto el mapa, o partes del mapa, o han sentido por un momento lo que el mapa describe, y que en esa visión, parcial o completa, fugaz o estable, han encontrado algo que ninguna institución puede organizar completamente, ni ningún archivo puede preservar adecuadamente. Porque lo que encontraron no es algo que pueda guardarse fuera de las personas que lo han encontrado. Vive en ellas. Se transmite a través de ellas. No a través de los documentos que escribieron sobre ello, sino a través del contacto directo entre quienes lo portan y quienes están listos para recibirlo. Exactamente como en el Shaolin, exactamente como en el Kailash, exactamente como en cada tradición que ha custodiado este conocimiento específico a través de los siglos y las culturas y las catástrofes que han borrado todo lo demás. El Vaticano, con toda su arquitectura de poder y su historia de errores, y su acumulación de riqueza y su capacidad para la crueldad institucional, que ninguna hagiografía puede borrar completamente, es también esto: un nodo en una red más antigua que él, un custodio que no sabe completamente qué custodia, un guardián que guarda con miedo lo que debería guardarse con amor, pero que guarda, que no ha abandonado la custodia, que después de 2000 años, con todos sus fracasos y todos sus crímenes y todas sus traiciones de lo que afirma representar, sigue ahí. Sigue siendo el lugar donde ciertos documentos existen, donde ciertos encuentros ocurren, donde ciertas personas que han visto ciertas cosas pueden encontrar a otras personas que también las han visto. Y en ese encuentro, en ese momento específico, en que dos personas que portan el mapa se reconocen sin necesidad de palabras, ocurre lo mismo que ocurre en el paso Drólmala, cuando alguien finalmente deja de resistir lo que la montaña hace.
Lo mismo que ocurre cuando dos cerebros en un laboratorio de Milán sincronizan sus ondas gamma completamente. Lo mismo que ocurrió en una pequeña aldea en las montañas Sunsan, cuando un documentalista japonés apuntó su cámara a un anciano monje que llevaba 80 años cargando algo que nadie más en su mundo podía ver. El reconocimiento. No de información, no de doctrina, no de secreto revelado. El reconocimiento de lo que siempre ha estado presente, de lo que está presente ahora mismo, en este momento, en quien lee esto, en el silencio entre estas palabras, en el espacio antes del siguiente pensamiento. El Archivo Vaticano tiene 85 kilómetros de documentos que apuntan hacia eso. El Kailash tiene 6.638 metros de roca y hielo que apuntan hacia eso. El Shaolin tiene 1500 años de práctica transmitida de cuerpo a cuerpo que apunta hacia eso. Y eso, lo que todo apunta, no está en ninguno de esos lugares. Está aquí. Siempre ha estado aquí. En el único lugar donde puede estar. En quien mira. En quien escucha. En quien, por un momento, deja de buscar el mapa y se da cuenta de que ya está dentro del territorio que el mapa describe. Eso es lo que el Vaticano guarda. Eso es lo que el Kailash amplifica. Eso es lo que el Shaolin transmitía de maestro a estudiante en el silencio de los patios al amanecer. Lo más ordinario que existe. Lo más cercano que existe. Lo más inevitable que existe. Y lo más olvidado. Buenas noches.